Mi nombre es Amalia y tengo 68 años. Siempre creí que mi hijo me respetaba hasta ese día en su casa. Cuando mi teléfono comenzó a sonar sin control, él gritó delante de su esposa: «Aprende a usarlo, vieja torpe». Algo se rompió dentro de mí en ese momento, pero cuando logré ver quién llamaba, mi sangre se congeló. Lo que él no imaginaba es que esa llamada cambiaría todo para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Estaba acomodando el mantel sobre la mesa del comedor cuando escuché las risas de los amigos de Esteban en la sala. Era una cena importante para él. Lo sabía. Por eso había venido temprano a ayudar, preparar las entradas, organizar los platos, asegurarme de que todo estuviera perfecto, como siempre hacía. Mariela estaba sentada en el sofá, luciendo su vestido nuevo, conversando con las esposas de los socios de Esteban. Ni siquiera me había saludado cuando llegué. Solo un gesto con la mano señalando la cocina, como diciendo: «Ya sabes qué hacer». Mi celular comenzó a sonar, fuerte, estridente, como un trueno que rompió el ambiente de golpe. Todos se quedaron callados. Sentí sus miradas clavadas en mí mientras buscaba desesperada el botón para bajar el volumen. Mis manos temblaban. Los dedos no encontraban las teclas correctas. El sonido seguía y seguía, llenando cada rincón de la sala con mi torpeza. «Aprende a usarlo, vieja torpe». La voz de Esteban me atravesó como un cuchillo. Se levantó furioso de la mesa, cruzó la sala en 3 zancadas y arrancó el celular de mis manos. Lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las copas de vino. Los amigos desviaron la mirada, incómodos. Uno de ellos tosió, otro fingió revisar su propio teléfono. Mariela, en cambio, sonreía desde el sofá. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de desprecio, como si llevara años esperando este momento. La vergüenza me invadió como un golpe de aire helado. Sentí los ojos arder, las mejillas calientes, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quise desaparecer, hundirme en el piso y no volver a salir. Recuperé el celular con manos temblorosas y miré la pantalla. Hospital General. Urgencias. El piso se movió bajo mis pies. El aire se volvió pesado, denso, imposible de respirar. Atendí la llamada sintiendo que el mundo se detenía a mi alrededor. «¿Señora Amalia Rojas?» «Sí», respondí con voz quebrada. «Llamo del Hospital General. Su hermana Rosario sufrió un derrame cerebral hace 1 hora. Está en la unidad de cuidados intensivos. Necesitamos que venga lo antes posible». Las palabras llegaron como golpes. Rosario, mi hermana. La única familia de sangre que me quedaba, aunque lleváramos 3 años sin hablarnos por culpa de una pelea tonta que ninguna tuvo el coraje de resolver. El silencio que siguió fue interrumpido por el suspiro irritado de Esteban. «¿Y ahora qué drama vas a hacer?», soltó, cruzándose de brazos. Su voz sonaba cansada, como si yo fuera una carga que llevara demasiado tiempo soportando. Mariela se levantó del sofá, alisando su vestido con movimientos calculados. «Si ni siquiera hablan desde hace años». Su tono era dulce en apariencia, pero sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Me miraba como se mira a alguien que estorba, que sobra, que debería tener la decencia de desaparecer sola. Algo se rompió dentro de mi pecho en ese momento. No era solo tristeza, era algo más profundo, más antiguo. Una grieta que llevaba años abriéndose en silencio, esperando el momento exacto para convertirse en abismo. Tomé mi bolsa sin responder, sin mirarlos, sin darles la satisfacción de verme llorar. Caminé hacia la puerta escuchando cómo las conversaciones se reanudaban a mis espaldas, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado ahí. «Disculpen la interrupción», escuché decir a Esteban con tono jovial. «Ya saben cómo son las madres, siempre con algún problema». Risas, copas chocando. La vida continuaba sin mí. Salí de aquella casa sabiendo que me había vuelto invisible en mi propia familia. El aire frío de la calle me golpeó el rostro. Respiré hondo, profundo,
tratando de calmar el temblor de mis manos y el nudo que se apretaba en mi garganta. El portón se cerró detrás de mí con un ruido metálico que resonó en mi pecho como una sentencia final. Caminé hacia la avenida principal buscando un taxi. Las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor, borrosas por las lágrimas que empezaban a acumularse en mis ojos. Levanté la mano y un taxi amarillo se detuvo frente a mí. «Hospital General», dije al subir, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. El conductor asintió sin hacer preguntas. Arrancó y las calles comenzaron a pasar por la ventana, una tras otra, mientras yo trataba de procesar lo que acababa de vivir. ¿Cuándo me había convertido en eso para Esteban? ¿En una carga? ¿En un estorbo? ¿En la vieja torpe que no sabía usar un celular? Me senté en el asiento trasero y miré por la ventana. Las luces de los semáforos se mezclaban con mis lágrimas. Pensé en Rosario, en nuestra última pelea, hace 3 años, por una herencia ridícula que ninguna necesitaba realmente, en todas las palabras duras que nos dijimos y en todas las que nos callamos. Y pensé en Esteban, en el niño que abrazaba mis piernas en la puerta de la escuela, prometiendo que nunca me dejaría sola, en el adolescente que empezó a avergonzarse de mi ropa sencilla, en el hombre que acababa de humillarme delante de extraños sin un solo rastro de culpa o arrepentimiento. El teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje de Mariela. «Cuando regreses, recoge tus cosas de la entrada. Estorban». Leí aquellas palabras 1, 2, 3 veces. Mis ojos no querían creerlo, pero mi corazón ya lo sabía desde hacía mucho tiempo. No era bienvenida en aquella casa. Quizás nunca lo fui realmente. Guardé el celular y miré hacia adelante. El hospital apareció a lo lejos, sus ventanas iluminadas contra el cielo oscuro de la noche. Rosario me necesitaba, y yo también me necesitaba a mí misma. Pagué el taxi y bajé con las piernas temblorosas. Caminé hacia la entrada de urgencias, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de la casa de Esteban, sino de una vida entera construida sobre silencios, sacrificios y un amor que nadie valoró jamás. Esperaba en la sala de urgencias, sentada en una silla de plástico azul que chirriaba cada vez que me movía. El olor a desinfectante me llenaba los pulmones. A mi alrededor, otras personas esperaban también, cada una con su propia tragedia silenciosa. Fue ahí, en aquel espacio frío y anónimo, cuando los recuerdos comenzaron a llegar, uno tras otro, como olas que no puedes detener. Recordé los 3 turnos de costura. Mañana en la fábrica textil del centro, tarde en el taller de doña Mercedes, noche cosiendo uniformes escolares en casa. Mis dedos sangraban sobre las telas, pero no podía parar. Esteban necesitaba estudiar en una buena escuela, no en cualquiera. Necesitaba uniformes nuevos, no heredados. Libros propios, no fotocopias manchadas. Dormía sentada en el autobús de regreso a casa, con la cabeza apoyada contra la ventana sucia. Apenas llegaba al departamento, preparaba la cena, revisaba las tareas de Esteban, lavaba su ropa para el día siguiente. Luego caía rendida en la cama por 4 horas antes de que sonara la alarma y todo comenzara de nuevo. Pero valía la pena. Cada sacrificio valía la pena. Porque Esteban me abrazaba las piernas cuando lo recogía de la escuela y decía: «Cuando sea grande, mamá, voy a cuidarte. Voy a comprarte una casa bonita. Nunca te voy a dejar sola». ¿En qué momento esas promesas se convirtieron en cenizas? ¿En qué momento el niño que me amaba se transformó en el hombre que me gritaba delante de extraños? La adolescencia trajo las primeras señales, pero yo no quise verlas. Esteban comenzó a reírse de mi forma de hablar, de mi acento que delataba mis orígenes humildes. Se burlaba de mi ropa sencilla, de mis zapatos gastados, de mi falta de estilo. Cuando compré mi primera computadora usada, decidida a aprender algo nuevo, a no quedarme atrás, él soltó una carcajada cruel que todavía resuena en mi memoria. «Ni te molestes, mamá. Tú no vas a entender esas cosas. Es muy complicado para ti». No insistí. Me tragué la vergüenza, guardé la computadora en un cajón y nunca volví a intentarlo. Quizás tenía razón.
Quizás era demasiado vieja, demasiado tonta para entender el mundo moderno. Luego empezó a esconderme de sus amigos. Si venían a casa, me pedía que me quedara en mi cuarto. No quiero que piensen que somos pobres, decía, como si mi presencia fuera la prueba viviente de algo vergonzoso que debía ocultar. Dejé de salir cuando él tenía visitas. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. El matrimonio con Mariela lo empeoró todo. Ella me observaba con ojos fríos desde el primer día, evaluándome, midiendo mi valor y encontrándome insuficiente. En la boda, me sentaron en una mesa al fondo del salón, lejos de la familia principal. Nadie me preguntó si quería estar más cerca. Nadie me pidió un discurso, ni me incluyó en las fotos importantes. Era la madre del novio, pero también era invisible. El amor que sentía por Esteban se volvió unilateral. Yo daba y daba, esperando algún día recibir, aunque fuera migajas de gratitud. Pero solo llegaban exigencias disfrazadas de necesidad. Mi casa se convirtió en un depósito de conveniencias. Esteban venía cuando necesitaba dinero prestado, comida casera preparada con las recetas que le gustaban, alguien que cuidara a los niños mientras él y Mariela salían a cenar. Pero nunca venía solo para verme, para preguntarme cómo estaba, para interesarse por mi vida. «Tú eres mi mamá», decía cuando yo protestaba débilmente. «Tienes que ayudarme. Es tu obligación». ¿Obligación? ¿Eso era yo para él? ¿Una obligación? La gratitud que esperé durante años nunca llegó. Solo frases como «ya sabes que te quiero», dichas al pasar, sin mirarme a los ojos. Solo visitas rápidas donde revisaba si tenía comida en la nevera o si podía prestarle la camioneta. Ahora, sentada en aquella silla de plástico del hospital, con el frío calándome los huesos, entendí algo terrible. Me había apagado a mí misma por miedo a la soledad. Acepté las migajas porque pensé que era todo lo que merecía. Permití el desprecio porque creí que era el precio del amor. Y estaba pagando por ello. Una enfermera pasó frente a mí empujando una camilla vacía. El chirrido de las ruedas me sacó de mis pensamientos. Miré el celular que sostenía en mis manos. Ningún mensaje de Esteban preguntando si había llegado bien al hospital. Ninguna llamada para saber cómo estaba Rosario. Nada. Pero sí había otro mensaje de Mariela enviado hace 5 minutos. No olvides cerrar bien la puerta cuando te vayas. Y deja las llaves en la mesa de la entrada. Las llaves. Mis llaves de la casa de Esteban, las que me había dado hace años diciéndome, «Esta siempre será tu casa, mamá». Ahora me las pedían de vuelta con un mensaje frío, sin siquiera una explicación. Guardé el teléfono, sintiendo un nudo apretarse en mi garganta. Cada recuerdo, cada sacrificio, cada lágrima tragada en silencio durante años se unía ahora para explicar esta herida tan profunda que sentía en el pecho. La herida de hoy había nacido hace décadas. Yo solo no quería verla. Me había negado a aceptar que mi hijo ya no me amaba como yo lo amaba a él, que mi presencia le incomodaba, que me toleraba por obligación, no por cariño. Un médico joven apareció en la puerta de la sala de espera con una carpeta azul en las manos. «¿Familiar de Rosario Rojas?», preguntó mirando alrededor. Me levanté con las piernas temblando. «Soy su hermana. Venga conmigo, por favor». Caminé detrás de él por pasillos blancos que olían a desinfectante y enfermedad. Mis pasos resonaban contra el piso de linóleo. Pensé en Rosario, en nuestra pelea tonta por la casa que nos dejó mamá, en los 3 años perdidos por orgullo y terquedad. Pero también pensé en mí, en la mujer que había sido antes de convertirme solo en la mamá de Esteban, en los sueños guardados en cajones, en las risas olvidadas, en la identidad enterrada bajo décadas de servicio silencioso que nadie valoró. El médico se detuvo frente a una puerta blanca. «Su hermana está estable, pero el derrame fue importante. Va a necesitar rehabilitación. Apoyo constante durante los próximos meses, quizás más». Asentí. «Estaré aquí». «¿Tiene más familia? ¿Alguien que pueda ayudarla?». Miré hacia atrás, hacia el pasillo vacío. Pensé en Esteban, en su casa llena de amigos y risas que no me incluían, en Mariela pidiéndome las llaves por mensaje. «No», respondí con voz firme.
Solo yo. Y al decirlo, algo extraño sucedió. No sentí tristeza, sentí claridad. Mariela siempre fue educada en la superficie. Sonrisas perfectas, palabras correctas, gestos medidos. Pero en los detalles, en esas pequeñas cosas que nadie más notaba, era fría como el hielo. Llegó a nuestras vidas hace 5 años, en una cena que Esteban organizó para presentármela. «Es especial, mamá», me dijo por teléfono. «Creo que es la indicada». Yo llegué con un pastel casero, el favorito de Esteban desde niño. Mariela lo miró con una sonrisa educada y dijo: «Qué lindo detalle. Lástima que Esteban ya no come azúcar, ¿verdad, amor?». Él asintió sin mirarme. «Estoy cuidándome, mamá». Nunca me había dicho nada sobre dejar el azúcar, pero ahí estaba, aceptando las palabras de ella como si fueran ley. Desde ese día, todo cambió. Mariela asumió sutilmente el papel de filtro entre Esteban y yo. Cualquier conversación que yo quisiera tener con mi hijo tenía que pasar por ella primero. Si llamaba por teléfono, ella atendía. «Esteban está ocupado, doña Amalia». Le digo que llamó, pero él nunca devolvía las llamadas. Si enviaba mensajes, ella respondía desde el teléfono de él. «Mamá, estoy en una reunión. Hablamos después». Después nunca llegaba. Comenzaron a aparecer límites que solo se aplicaban a mí. Límites que sonaban razonables cuando Mariela los explicaba con su voz dulce y su sonrisa fría. «Es que necesitamos nuestro espacio como pareja, doña Amalia. Usted entiende, ¿verdad? Las visitas sin avisar nos desorganizan mucho. Mejor si llama antes. Los domingos son nuestro día familiar, solo nosotros tres. 3. Esteban, Mariela y la niña. Yo no entraba en esa ecuación. Las visitas quedaron controladas, los horarios medidos al minuto, los convites a cenas familiares, cumpleaños, celebraciones, comenzaron a omitirse. «Se me olvidó avisarte, mamá», decía Esteban con una sonrisa incómoda cuando yo me enteraba después. Mariela empezó a decir que yo desgastaba a Esteban con mis preocupaciones. «Tu mamá te agobia mucho, amor. Siempre con algún problema, siempre necesitando algo». ¿Yo? ¿Necesitando algo de él? Si era exactamente al revés. Pero Esteban no lo veía así, o no quería verlo. Para evitar conflictos con su esposa, mi hijo comenzó a ceder a todo lo que ella sugería. Cada opinión de Mariela se convertía en decisión final. Cada comentario suyo moldeaba el comportamiento de Esteban hacia mí. La casa que antes me parecía acogedora, donde podía entrar con mis llaves y sentarme a tomar café mientras esperaba a mi hijo, ahora se sentía como territorio enemigo. Un lugar donde yo no era bienvenida, donde mi presencia incomodaba. «Ay, doña Amalia», decía Mariela cuando me encontraba en la cocina preparando algo para Esteban. «No se moleste, yo me encargo de la comida de mi esposo». Mi esposo, esas 2 palabras marcaban territorio mejor que cualquier cerca. La nora comenzó a insinuar que yo era una carga, que siempre estaba atrapallando su rutina. «Es que con usted aquí no podemos relajarnos, ¿entiende? Nos sentimos observados». ¿Observados? Yo solo quería estar cerca de mi hijo. El distanciamiento emocional se convirtió en regla silenciosa. Esteban dejó de abrazarme cuando llegaba. Dejó de preguntarme cómo estaba. Nuestras conversaciones se redujeron a monosílabos y frases cortas, siempre con Mariela cerca, vigilando. Las opiniones de ella moldearon cada gesto de mi hijo. Si yo sugería algo, él miraba a Mariela primero, esperando su aprobación. Si ella fruncía el ceño apenas, él cambiaba de opinión al instante. El amor de madre quedó preso detrás de una puerta que siempre estaba cerrada. Toqué esa puerta 1000 veces, pero nadie abrió. O peor, abrían apenas una rendija, me dejaban ver un pedacito de mi hijo y luego la cerraban de nuevo. La familia se reorganizó sin espacio para mí. Las fotos de Navidad, los planes de vacaciones, las cenas de fin de semana, todo sucedía sin incluirme. Y cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma: «Se nos pasó avisarte». Pero yo sabía la verdad. No se les pasaba nada. Era deliberado. La presencia de Mariela era el eje de todo el afastamiento. Ella era quien decidía qué, cuándo y cómo. Esteban solo obedecía,
como un títere con cuerdas invisibles. Recordé una conversación que escuché por accidente hace un año. Estaba en el baño de su casa cuando oí sus voces en el pasillo. Tu mamá viene demasiado, Esteban. Necesito que hables con ella. Ya lo hice, amor. Le dije que nos avise antes. No es suficiente. Quiero que ponga límites reales. Esta es nuestra casa, no la de ella. ¿Pero es mi mamá? ¿Y yo qué soy? ¿Tu esposa no cuenta? Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Cuando salí del baño, ambos me miraron con expresiones extrañas. Mariela sonrió. ¿Todo bien, doña Amalia? Sí, mentí. Todo bien. Pero nada estaba bien. Y el telefonema del hospital solo aceleró lo que ya estaba desmoronándose desde hacía años. La grieta entre mi hijo y yo no apareció de repente. Mariela la había estado cavando poco a poco, con paciencia y precisión. Y lo peor de todo es que Esteban la dejó hacerlo, sin protestar, sin defenderme, sin recordar todo lo que yo había sacrificado por él. Ahora, sentada en el hospital esperando noticias de Rosario, todo cobraba sentido. La humillación de esta noche no fue un accidente. Fue el resultado natural de años de manipulación silenciosa. Mariela había ganado. Mi hijo era suyo, y yo era solo un estorbo del pasado que había que eliminar. La frieza de Mariela surgía en pequeños comentarios calculados, dichos siempre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Amalia, esa blusa ya no se usa. ¿No tiene algo más moderno? ¡Ay, qué gracioso cómo habla usted! Tan antiguo. ¿Sigue usando ese perfume? Huele a... no sé, a otra época. Cada comentario era una aguja pequeña. Una sola no dolía mucho, pero cientos de ellas, día tras día, mes tras mes, terminaban sangrando. Los presentes que yo le daba a Esteban comenzaron a desaparecer. El suéter tejido a mano que me tomó 3 meses hacer. La foto enmarcada de nosotros dos cuando él era niño. El jarrón de cerámica que compré en el mercado de artesanías. ¿Dónde está el suéter que te hice?, le pregunté una vez. Lo guardé, mamá. Hace mucho calor para usarlo. Pero cuando abrí el armario buscando una sábana, lo vi en una bolsa de donaciones. Los convites familiares empezaron a llegar tarde, o directamente no llegaban. Me enteraba de las cenas por fotos en redes sociales. Esteban, Mariela, la niña y los padres de ella, sonriendo alrededor de una mesa decorada. ¿Hubo cena el sábado?, preguntaba yo. Ah, sí, fue algo de último momento, mamá. Pensé que estabas ocupada. Nunca estaba ocupada. Él lo sabía. Pero era más fácil mentir que enfrentar a su esposa. Esteban comenzó a repetir frases que no sonaban suyas, frases que tenían el vocabulario y el tono de Mariela. Mamá, invades demasiado nuestro espacio. Necesito que respetes nuestros límites como pareja. No puedes venir sin avisar. Es falta de consideración. ¿Consideración? Yo, que crié a ese hombre sola, que trabajé 3 empleos para darle educación, ¿necesitaba pedir permiso para ver a mi propio hijo? Las visitas comenzaron a acortarse con excusas frágiles. Ay, mamá, justo nos acordamos que tenemos que salir. Se nos hizo tarde para una cosa. La niña tiene sueño. 15 minutos. Eso duraban mis visitas. 15 minutos incómodos donde nadie sabía qué decir, donde Mariela miraba el reloj constantemente, donde mi nieta jugaba en su tablet sin levantar la vista. Comencé a sentirme como una hóspede en la vida de mi propio hijo. Peor que una hóspede, como una invasora que llegaba sin invitación. Las fotos donde yo aparecía empezaron a desaparecer de las paredes. La de su graduación, donde estábamos abrazados. La del día que compró su primer carro. La de su primer cumpleaños, donde yo sostenía el pastel mientras él soplaba la vela. ¿Dónde están las fotos?, pregunté una tarde. Las cambiamos por unas más recientes, respondió Mariela antes de que Esteban pudiera abrir la boca. Ya sabe, hay que renovar la decoración. Las fotos nuevas eran todas de ellos 3, su familia. Yo no existía en esa narrativa. Las conversas comenzaron a terminar con olares trocados entre ocasal. Yo hablaba y Esteban miraba a Mariela. Ella hacía un gesto casi imperceptible con la cabeza o con los ojos, y él cambiaba su respuesta. ¿Puedo llevar a la niña al parque mañana? Esteban miraba a Mariela.
Ella fruncía los labios. Él respondía, mejor otro día, mamá. Mañana tiene actividades. Las preguntas más simples recibían respuestas frías y ensayadas, como si hubieran practicado qué decirme antes de que yo llegara. ¿Cómo está mi nieta? Bien. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Necesitan algo? No, estamos bien. Bien, bien, bien. Esa palabra se convirtió en un muro entre nosotros. La distancia aumentaba incluso cuando estábamos en el mismo cuarto. Yo en un extremo del sofá, ellos en el otro. Yo hablando sola mientras ellos revisaban sus teléfonos. Yo existiendo en un espacio que me toleraba, pero no me quería. El respeto se transformó en obligación mecánica. Esteban me llamaba en mi cumpleaños porque era lo correcto, no porque realmente quisiera hablar conmigo. Me visitaba en Navidad porque es tradición, no porque me extrañara. Mariela insinuaba constantemente que yo necesitaba actualizarme, siempre riéndose de mi edad como si fuera un chiste. Doña Amalia, ¿todavía no aprendió a usar WhatsApp? ¡Ay, qué gracioso! ¿Sigue viendo televisión abierta? Ya nadie hace eso. Debería aprender a usar aplicaciones de comida. Es más fácil que cocinar. Cada comentario era una forma de decirme, no encajas en nuestro mundo, eres vieja, obsoleta, inútil. Todo sucedía despacio, tan despacio que al principio no me di cuenta. Pero cada pequeña exclusión, cada comentario frío, cada límite nuevo, me empujaba más lejos. En la dirección correcta para ellos, el afastamiento definitivo. Hasta que una tarde, sentada sola en mi casa después de otra visita corta y fría, entendí la verdad. Era tratada como un incómodo, como algo que había que soportar por obligación, no por amor, como una carga del pasado que Esteban quería dejar atrás, pero no sabía cómo. Y todas las piezas comenzaron a encajar. La exclusión no fue accidental. No fue una serie de malentendidos o coincidencias desafortunadas. Fue planeada, ejecutada con paciencia. Mariela sabía exactamente lo que hacía. Y Esteban, mi hijo, el niño que había jurado nunca dejarme sola, la dejó hacerlo. Cada regalo desaparecido, cada foto removida, cada convite omitido, cada frase fría era parte de un plan para borrarme de sus vidas sin tener que decirlo abiertamente. Y lo peor es que funcionó. Me quedé mirando las paredes vacías de mi casa, llenas de fotos de un Esteban que ya no existía, un niño sonriente que me amaba, un adolescente orgulloso en su graduación, un joven emocionado en su boda, todavía mirándome con algo parecido al cariño. ¿Cuándo se apagó ese amor? ¿Fue gradual o hubo un momento exacto en que decidió que yo no valía la pena? No lo sé. Quizás nunca lo sepa. Pero ahora, después de esta noche, después de la humillación, después de verme a través de los ojos fríos de Mariela y la indiferencia de mi hijo, una cosa quedaba clara. No podía seguir así. No podía seguir mendigando migajas de amor a quien ya no me quería en su vida. Algo tenía que cambiar, y ese algo era yo. 2 días después de aquella noche horrible, intenté hablar con Esteban. Lo llamé por teléfono con las manos temblando, ensayando mentalmente cada palabra para no sonar acusadora ni dramática. Hijo, necesito hablar contigo sobre lo que pasó. Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché el televisor de fondo, voces, la vida continuando normal para él mientras yo me desmoronaba. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó con tono cansado. Lo de la cena, lo que me dijiste delante de tus amigos. Otro silencio. Luego un suspiro profundo, como si yo fuera una niña caprichosa reclamando atención. No exageres, estabas haciendo ruido con el teléfono y yo pedí que lo bajaras. No es para tanto. No es para tanto. Esas 4 palabras me cayeron como piedras. ¿Gritarme vieja torpe delante de extraños no era para tanto? ¿Humillarme en mi momento más vulnerable no era para tanto? Pero no dije nada de eso, porque tenía miedo. Está bien, mentí. Solo quería asegurarme de que estamos bien. Claro que estamos bien, mamá. Pero tienes que entender que a veces eres un poco complicada. Otra palabra que se clavó en mi pecho. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, tratando de no llorar. Si lloraba, si mostraba dolor,
sería catalogada como dramática, como la madre exagerada que no entiende límites. Los días siguientes envié mensajes cariñosos intentando suavizar el clima. Buenos días, hijo. Que tengas un lindo día. Pensando en ti y en mi nieta. ¿Necesitas algo? Las respuestas llegaban horas después, siempre cortas y frías. Ok, gracias. No, como si estuviera molestándolo. Como si cada mensaje mío fuera una interrupción en su vida perfecta. Asumí culpas que no tenía. Perdón si te incomodé el otro día. Tienes razón. Debí haber silenciado el teléfono. Prometo ser más cuidadosa. ¿Por qué me disculpaba? ¿Por recibir una llamada de emergencia? ¿Por existir? Lo hacía para proteger el vínculo con mi nieta. Esa niña de 5 años que era mi única alegría. La única que todavía me abrazaba sin que nadie se lo ordenara. No podía arriesgarme a perderla también. Evité cualquier confronto. Cuando Mariela me enviaba mensajes condescendientes, yo respondía con educación. Cuando Esteban cancelaba visitas a último momento, yo decía, no hay problema. Cuando me trataban como una empleada en lugar de familia, yo sonreía y aceptaba. Porque tenía miedo de que si protestaba, si reclamaba respeto, me alejarían definitivamente. Pasaba las noches sin dormir, repensando años enteros de mi vida, buscando el momento exacto en que todo se desmoronó. ¿Fue cuando se casó? ¿Cuando nació la niña? ¿O mucho antes, en alguna conversación que no recordaba, en algún comentario que dije sin pensar? ¿Dónde me perdí a mí misma en esta historia? Quería creer que Esteban solo estaba estresado, que el trabajo lo agobiaba, que Mariela estaba pasando por algo difícil, que todo volvería a la normalidad pronto. Me aferraba a esa esperanza como náufraga a un pedazo de madera. Miraba a Mariela en las pocas veces que nos veíamos, tratando de entender su hostilidad. ¿Qué le había hecho yo? ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Era solo porque representaba el pasado humilde de Esteban? ¿O había algo más profundo que yo no comprendía? Pasé semanas imaginando formas de arreglar la relación. Tal vez si era más moderna, si aprendía a usar mejor la tecnología, si me vestía diferente, si hablaba menos, si ocupaba menos espacio, si desaparecía un poco más. No quería perder a mi hijo, aunque él me tratara como nada, aunque sus palabras me lastimaran, aunque su indiferencia me matara lentamente. Era mi hijo, el único que tenía. Cuando Rosario llamó del hospital pidiendo que la visitara, decidí ir sola para no incomodar a nadie. No le avisé a Esteban. No quería escuchar otro suspiro, otra excusa, otra negativa disfrazada de «estoy ocupado». Tomé el autobús con mi bolso gastado, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba borrosa. Había otras personas a mi alrededor, viviendo sus vidas, ajenas a mi dolor silencioso. Sentí las lágrimas acumularse, pero las contuve. Es solo una fase, me repetía mentalmente. Las familias pasan por esto. Todo va a mejorar. Pero en el fondo, en esa parte honesta de mí que ya no podía seguir mintiendo, sabía la verdad. No era una fase, era un deterioro lento que llevaba años desarrollándose. Cada día un poco peor. Cada mes un poco más fría la relación. Cada año más distancia entre el hijo que tuve y el hombre en que se convirtió. Y estaba empeorando. El autobús frenó bruscamente y casi pierdo el equilibrio. Me aferré al tubo metálico, sintiendo el frío del metal contra mi palma. Así me sentía por dentro, fría, metálica, vacía. Una señora mayor sentada frente a mí me miró con compasión. ¿Se notaba tanto mi dolor? ¿Llevaba la tristeza escrita en la cara como una cicatriz visible? Bajé en la parada del hospital y caminé despacio hacia la entrada. Cada paso me pesaba. No solo por Rosario y su derrame, sino por todo lo que cargaba. Años de intentar ser suficiente para un hijo que nunca quedaba satisfecho. Décadas de amar sin ser amada de vuelta. Una vida entera de sacrificios que nadie recordaba. En la sala de espera, saqué el celular. Ningún mensaje de Esteban preguntando dónde estaba. Ninguna llamada preguntando por su tía Rosario. Pero sí había un mensaje de Mariela. Esteban quiere saber cuándo vas a devolver las llaves. Las necesitamos. Las llaves. Siempre volvíamos a eso.
a la forma sutil de decirme que no era bienvenida, que no tenía lugar en su hogar, que era una intrusa que había que mantener a distancia. Guardé el teléfono y cerré los ojos. Las lágrimas finalmente escaparon, silenciosas, rodando por mis mejillas sin permiso. Es solo una fase, susurré una vez más, pero ya no me creía mis propias mentiras. Rosario estaba pálida contra las sábanas blancas del hospital, con cables conectados a máquinas que pitaban suavemente. Verla así, tan frágil, tan vulnerable, removió algo profundo dentro de mí. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Estaba fría. Amalia, susurró con voz débil. Viniste. Claro que vine. Eres mi hermana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que te dije, pensé que no querrías verme nunca más. Recordé nuestra pelea de hace 3 años, palabras duras sobre la herencia de mamá, acusaciones mutuas, portazos. 3 años de silencio terco por un conflicto que ahora parecía tan insignificante. Eso ya no importa, dije, y lo sentí sinceramente. Rosario apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. No dejes que te apaguen, hermana. ¿Qué? Tu hijo, esa mujer, los veo en tus ojos. Te están apagando. No lo permitas. Esas palabras resonaron dentro de mí como una verdad que había estado tratando de ignorar durante años. No dejes que te apaguen. ¿Cuándo había permitido que mi luz se extinguiera? ¿Cuándo dejé de ser Amalia para convertirme solo en la sombra de lo que Esteban necesitaba? No es tan simple, respondí con voz quebrada. Sí lo es. O vives para ti o mueres viviendo para otros. Yo perdí 3 años contigo por orgullo tonto. Tú estás perdiendo tu vida entera. Me quedé en el hospital hasta que Rosario se durmió. Luego caminé por los pasillos blancos, procesando sus palabras, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo pensé en mí. No en Esteban, no en mi nieta, no en mantener la paz. En mí, en Amalia, en la mujer que había sido antes de convertirse en madre sacrificada. El celular vibró. Mariela, ¿cuándo regresas para cuidar la casa? Leí el mensaje 3 veces. Para cuidar la casa. Como si fuera mi obligación. Como si fuera empleada doméstica, no familia. Y lo más extraño sucedió. No sentí el impulso automático de disculparme, de apurarme, de complacer. Sentí algo diferente. Alivio. Alivio de estar lejos de esa casa donde me sentía invisible. Alivio de no tener que fingir sonrisas. Alivio de poder respirar sin medir cada palabra, cada gesto, cada expresión. No respondí el mensaje. Horas después, Esteban llamó. Atendí con el corazón acelerado, esperando tal vez que preguntara por mí, por cómo estaba Rosario, que mostrara algo de preocupación genuina. Mamá, ¿dónde estás? Mariela dice que no contestas sus mensajes. No, ¿cómo está tu hermana? No, ¿estás bien? Solo reclamos. Estoy en el hospital con Rosario. Ah, ¿y cuándo vuelves? Quedaste en cuidar la casa mientras salíamos. No quedé en nada, Esteban. Vine porque tu tía tuvo un derrame. Ya, pero ella tiene otros familiares que pueden ayudar, ¿no? Nosotros te necesitamos. Cada palabra era una bofetada. Cada frase confirmaba lo que Rosario me había dicho. Me estaban apagando. Voy a quedarme unos días más, dije con voz firme que me sorprendió a mí misma. ¿Unos días? Mamá, no puedes desaparecer así. Tenemos planes. Planes que no me habían consultado. Planes donde yo era un accesorio útil, no una persona con vida propia. Esteban, mi hermana tuvo un derrame. Casi se muere. Bueno, sí, pero no hagas drama por esa mujer. Ustedes ni siquiera hablaban. Esa mujer. Llamó a Rosario, esa mujer, con el mismo tono despectivo con que Mariela hablaba de mí. Esa mujer es mi hermana, es mi historia, es parte de quien soy. Lo que sea, mamá. Solo avísanos cuando vuelves. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mí. No era una grieta más, era el colapso total de la ilusión que había mantenido durante años. Esteban no me amaba como yo lo amaba a él. Quizás nunca lo hizo. O quizás lo hizo en algún momento, cuando era niño.
pero ese amor se había evaporado sin que yo me diera cuenta. La distancia emocional se había vuelto insostenible. Cada conversación era una carga, cada llamada una obligación molesta, cada petición mía una invasión a su vida perfecta. Regresé a la habitación de Rosario. Ella dormía profundamente. Me senté en la silla de plástico y miré por la ventana. La ciudad brillaba en la noche, millones de vidas desarrollándose, cada una con sus propios dolores y alegrías. ¿Cuándo había sido la última vez que sentí alegría real? No podía recordarlo. Saqué el celular y escribí un mensaje a Esteban. Me voy a quedar cuidando a Rosario. No sé cuánto tiempo, les aviso. No pedí permiso. No me disculpé. No expliqué más. Envié el mensaje y apagué el teléfono. En ese momento, sentada en aquella habitación de hospital, al lado de mi hermana enferma, lejos de la casa donde no era bienvenida, entendí algo fundamental. Había perdido mi lugar en la vida de mi hijo. Tal vez lo perdí hace años y solo ahora me atrevía a verlo. Pero también entendí algo más importante. Necesitaba encontrarme a mí misma antes de perderme completamente. Rosario tenía razón. No podía dejar que me apagaran. Ya me había apagado demasiado, y era hora de volver a encender mi propia luz, aunque eso significara hacerlo sola, aunque eso significara perder definitivamente al hijo que probablemente ya había perdido hace mucho tiempo. Cerré los ojos y por primera vez en años no sentí el peso aplastante de la culpa. Sentí algo parecido a la paz. Una semana después, tuve que volver a la casa de Esteban para recoger algunas cosas. Rosario necesitaba más tiempo de recuperación y yo había decidido quedarme con ella en el hospital durante las noches. Abrí la puerta con mis llaves y encontré a Mariela en la sala, mirándome con expresión irritada. «Ah, finalmente apareces», dijo sin levantarse del sofá. «Vine por mi ropa. Voy a quedarme unos días más con Rosario». Mariela dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «Tu cuarto ya lo usamos para guardar cosas. Las cajas del armario nuevo que compramos no cabían en otro lado». Sentí el golpe como una bofetada silenciosa. Mi cuarto. El espacio que Esteban me había dado diciendo, «Siempre vas a tener un lugar aquí, mamá». Ahora era un depósito. ¿Y dónde pongo mis cosas? No sé, Amalia. Tendrás que arreglarte. Es que tampoco viniste en toda la semana. Subí las escaleras con las piernas temblando. Abrí la puerta de lo que había sido mi habitación y vi cajas apiladas sobre la cama, ropa de ellos colgada en el closet que antes guardaba mis vestidos, bolsas de compras amontonadas en el rincón donde solía sentarme a leer. Me habían borrado, literal y metafóricamente. Esteban llegó del trabajo mientras yo buscaba entre las cajas, tratando de encontrar mis pertenencias. «Mamá, necesitamos hablar», dijo desde la puerta con tono severo. Me volteé. Su expresión era dura, molesta. «Estás dando mucho trabajo quedándote fuera por días. No puedes simplemente desaparecer así». Hablaba como si fuera mi jefe reprendiendo a una empleada desobediente, no como un hijo preocupado por su madre. «Mi hermana está enferma, Esteban». «Ya lo sé, pero tampoco es que sea tu responsabilidad cuidarla todo el tiempo. Tiene otros familiares». Bajamos a la sala donde Mariela nos esperaba con los brazos cruzados. «Es que tampoco puedes tomarte tanto tiempo en el hospital, Amalia», dijo ella con tono de regaño. «Nosotros también tenemos una familia que mantener. Necesitamos ayuda aquí». La forma en que dijo «nosotros también» dejó claro que yo no formaba parte de ese nosotros. Ellos eran la familia. Yo era la ayuda. «Entiendo», respondí con voz baja. «Además», continuó Mariela, «con todo el tiempo que pasas aquí, podrías contribuir más, cuidar la casa, ayudar con la niña, ya que no estás haciendo nada más». «¿Nada más? ¿Cuidar a mi hermana enferma era nada más?» Esteban asintió. «Tienes razón, mamá. Si vas a estar aquí, necesitamos que ayudes de verdad». La presión se volvió insoportable. Cada día era una nueva exigencia, un nuevo reproche, una nueva forma de hacerme sentir inútil e inadecuada. Un día Mariela entró a lo que quedaba de mi espacio sin tocar la puerta. Revisó mis cajones buscando algo que había guardado ahí. «¿Qué haces?», pregunté. «Busco las tijeras. Las dejé aquí el otro día».
No pidió permiso, no se disculpó. Mi privacidad no existía para ella. Esa misma tarde, Esteban me dijo: deberías contribuir más con los gastos de la casa. Total, estás viviendo aquí. Viviendo aquí. Como si fuera una inquilina, no su madre. Como si los años de sacrificio no contaran, como si las décadas de trabajo para darle educación fueran invisibles. He contribuido toda mi vida, Esteban, dije con voz temblorosa. Sí, pero eso fue antes. Ahora también tienes que ayudar. La humillación llegó a su límite cuando Mariela hizo una lista de tareas para mí. Lavar ropa, limpiar baños, preparar cenas, como si fuera empleada doméstica. Es solo para organizarnos mejor, dijo con sonrisa falsa. Esa noche, acostada en el sofá porque mi cama estaba llena de cajas, miré el techo y entendí algo terrible. Si continuaba ahí, iba a desaparecer completamente de mí misma. Ya casi no quedaba nada de Amalia. Solo quedaba la sombra conveniente que ellos necesitaban cuando les servía. La decisión maduró en silencio durante esos días de humillación constante. No fue un momento dramático. Fue la acumulación de 1000 pequeños desprecios que finalmente quebraron la última resistencia. Me iba a ir. No sabía exactamente a dónde ni cómo, pero sabía que no podía quedarme. Rosario me había dicho: no dejes que te apaguen, pero ya me habían apagado casi por completo. Era hora de encenderme de nuevo, aunque fuera la última chispa que me quedaba. Al día siguiente, durante el desayuno, anuncié mi decisión. Voy a volver al hospital para quedarme con Rosario un tiempo. Esteban levantó la vista de su café y rió. Una risa breve, incrédula. ¿Y ahora en qué lío te metiste? No es un lío, es mi hermana. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión seria. Espera, ¿hablas en serio? ¿Te vas a ir otra vez? Sí. La irritación explotó en su rostro. ¿Nos vas a dejar cuando más te necesitamos? Tenemos la cena de socios el viernes. La niña necesita que la cuides el sábado. La casa está hecha un desastre. Me miró como si yo fuera una empleada anunciando su renuncia en el peor momento posible. Respiré hondo. Las palabras que había estado ensayando mentalmente finalmente encontraron voz. Yo también me necesito, Esteban. El silencio fue total. Mariela dejó de mover su cuchara en el café. Esteban parpadeó confundido, como si yo hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Significa que necesito cuidarme a mí misma. Necesito estar con mi hermana. Necesito vivir para mí también, no solo para ustedes. Mariela soltó una risa sarcástica. ¿Y a dónde vas a ir, Amalia, si ni siquiera sabes usar un teléfono? ¿Vas a cuidar a alguien cuando tú misma necesitas que te cuiden? Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para recordarme mi supuesta incompetencia, mi edad, mi inutilidad. Tomé mi celular de la mesa con mano firme, sin temblar. Ajusté el volumen con un movimiento preciso. Revisé mis mensajes. Abrí una aplicación. Todo con calma, con seguridad. Luego levanté la vista y miré a Mariela directamente a los ojos. Ya aprendí. 2 palabras, pero cargaban el peso de una vida entera. El peso de todas las humillaciones, todos los desprecios, todos los momentos en que me hicieron sentir vieja, tonta, inútil. El silencio que siguió fue denso, pesado. Mariela apartó la mirada primero. Esteban se levantó de la silla. Mamá, estás exagerando, como siempre, haciendo un drama de todo. No es un drama, hijo, es una decisión. ¿Decisión? ¿De qué hablas? No puedes simplemente irte así. Sí puedo, y lo voy a hacer. Pero nosotros te necesitamos aquí. La niña te necesita. Yo te necesito. Sus palabras sonaban desesperadas, pero no por amor, por conveniencia, por la pérdida de alguien que hacía el trabajo sucio, que cuidaba, limpiaba, cocinaba sin quejarse. ¿Me necesitas?, pregunté con voz suave. ¿O necesitas a alguien que haga lo que Mariela no quiere hacer? Eso es injusto. ¿Injusto? ¿Sabes qué es injusto, Esteban? Vivir en una casa donde no me ven, donde me tratan como empleada, donde mi cuarto se convierte en bodega, donde cada palabra mía es un estorbo. Nadie dijo eso. No hace falta decirlo.
Lo siento cada día. Me acerqué a la escalera donde había dejado preparada una maleta pequeña. La había empacado anoche, en silencio, mientras ellos dormían. No quiero seguir viviendo donde no me ven, dije tomando la maleta. Donde soy invisible hasta que me necesitan para algo. Esteban se interpuso en mi camino. No puedes irte así, mamá. ¿Qué va a decir la gente? Ahí estaba la verdad. Le preocupaba más lo que dirían los demás que mi bienestar real. Hijo, apártate. Mamá, por favor, piénsalo. ¿Dónde vas a ir? No tienes nada. Tengo a Rosario, y me tengo a mí misma. Es más de lo que he tenido aquí en mucho tiempo. Mariela se levantó del desayunador. Déjala ir, Esteban. Si quiere irse, que se vaya. Ya verá cuando necesite algo y no tengamos por qué ayudarla. Sus palabras confirmaron todo lo que yo había sentido. Para ella, yo era una transacción. Una carga que solo valía cuando aportaba algo útil. Esteban se hizo a un lado finalmente. Caminé hacia la puerta con mi maleta, sintiendo cómo cada paso me hacía más ligera. «Mamá», llamó Esteban desde atrás. Su voz sonaba diferente ahora, asustada. Me detuve en el umbral, pero no me volteé. «Te vas a arrepentir». Giré la cabeza apenas para mirarlo una última vez. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto. Crucé la puerta con mi maleta y mi dignidad intacta. El aire fresco de la mañana me recibió como abrazo. Por primera vez en años sentí que estaba renaciendo. En el hospital, la trabajadora social me entregó una carpeta con documentos sobre el estado de Rosario. Me senté en la cafetería a revisarlos con manos temblorosas. Rehabilitación prolongada, apoyo constante durante 6 meses mínimo, terapia física 3 veces por semana, supervisión diaria para medicamentos. Mi hermana iba a necesitarme, de verdad. No como obligación incómoda, sino como familia genuina. Mientras esperaba mi café, vacié mi bolso buscando el celular. Cayeron papeles viejos, recibos arrugados y mi antigua libreta de contactos. Al recogerlos, encontré algo que me detuvo el corazón. Mensajes impresos. Los había guardado hace meses sin saber por qué. Mensajes de Esteban de los últimos años. «Mamá, necesito que cuides a la niña el sábado. ¿Puedes prestarme dinero hasta fin de mes? Mariela dice que dejaste la cocina desordenada. No vengas mañana, tenemos planes». Uno tras otro. Exigencias, reclamos, órdenes disfrazadas de peticiones. Seguí buscando. Tenía que haber algo más, algo que mostrara cariño, preocupación real. Encontré mis propios mensajes en la conversación. «Buenos días, hijo. Te amo. ¿Cómo estás? Hace días no sé de ti. Pensando en ti y en mi nieta. ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Todos de mí». Las palabras de amor, todas mías. Las preguntas sobre su bienestar, todas mías. El esfuerzo por mantener la conexión, todo mío. Viví décadas implorando migajas de afecto, mendigando atención, rogando ser vista. Guardé los papeles con manos temblorosas y subí a la habitación de Rosario. Ella estaba más lúcida hoy, sentada en la cama con ayuda de las almohadas. «¿Estás bien?», preguntó al ver mi cara. «No lo sé. Siéntate, cuéntame». Le conté todo. La humillación en la cena, las exigencias, el cuarto convertido en bodega, mi salida esta mañana. Las palabras salieron como río desbordado. Rosario me escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó mi mano con la suya débil. «Amalia, voy a decirte algo duro, pero necesitas escucharlo». Asentí, preparándome. «Esteban siempre te usó más de lo que te amó. El golpe fue brutal. Quise protestar, defenderlo, decir que no era cierto. Pero las palabras se atascaron en mi garganta porque en el fondo sabía que era verdad. No digo que no te haya querido nunca», continuó Rosario, «pero aprendió desde chico que tú siempre ibas a estar ahí, siempre ibas a dar, siempre ibas a sacrificarte. Y se acostumbró a eso. Te convirtió en un recurso, no en una persona». Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de liberación. La verdad, por más dura que fuera, me estaba liberando. «¿Qué hago ahora?» «Vives para ti. Por primera vez en tu vida, vives para ti». Esa noche,
Sola en la sala de espera mientras Rosario dormía, saqué mi bolso nuevamente. En el fondo encontré algo que había olvidado: mis cuadernos viejos. Los abrí con cuidado. Estaban llenos de diseños de bordados que nunca hice, listas de lugares que quería visitar, ideas para clases de costura artística que soñaba dar algún día. Había una Amalia ahí, en esas páginas amarillentas. Una mujer con sueños, ambiciones, deseos propios. ¿Cuándo la había enterrado? ¿Cuándo decidí que ser madre era lo único que podía ser? Una psicóloga del hospital pasó y se sentó a mi lado. Habíamos conversado brevemente días atrás. «¿Cómo va todo?», preguntó. «No sé. Estoy tratando de entender mi vida». Hablamos durante 1 hora. Le conté sobre Esteban, sobre los años de sacrificio, sobre sentirme perdida. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo ella. «Que pasaste años intentando demostrar tu valor a alguien que nunca iba a valorarte. No porque no tengas valor, sino porque él nunca aprendió a verlo. ¿Y ahora qué? Ahora vives para ti, recuperas los sueños que guardaste, te eliges a ti misma». Esa noche no pude dormir. La verdad cruda y dolorosa había desmoronado todos mis miedos construidos durante décadas. El miedo a estar sola, a ser mala madre, a fallarle a mi hijo. ¿Pero qué hay de fallarme a mí misma? ¿Cuándo iba a importar eso? Miré por la ventana del hospital. La ciudad brillaba en la madrugada. Millones de personas durmiendo, soñando, viviendo sus vidas. Yo también tenía derecho a vivir la mía. No era demasiado tarde para empezar de nuevo. No era demasiado tarde para elegirme. Tenía 68 años, sí, pero también tenía experiencia, fuerza y una voluntad que había olvidado que existía. La vida me estaba dando una oportunidad inesperada. Rosario me necesitaba, sí, pero yo también me necesitaba. Y por primera vez en décadas decidí agarrar esa oportunidad con ambas manos. Me levanté de la silla y caminé hacia el baño. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Había arrugas, canas, señales de años vividos. Pero también había ojos que todavía brillaban. Una mujer que todavía podía soñar. «No es demasiado tarde», susurré a mi reflejo. Y lo creí. Al día siguiente, tomé la decisión más importante de mi vida. Me quedaría con Rosario todo el tiempo que fuera necesario. No por obligación, sino por elección. Y en el proceso, también me quedaría conmigo misma. El asistente social del hospital me ayudó a buscar opciones. Había una pensión a 3 cuadras, limpia y económica. Fui a verla esa misma tarde. Era un cuarto pequeño en el 2.º piso, con una ventana que daba a un parque. Tenía una cama individual, un armario viejo pero funcional, una mesa pequeña y una silla. Nada más. «Es perfecto», dije. La dueña me miró sorprendida. «¿Segura? Es muy sencillo. Es mío. Eso es suficiente». Pagué el primer mes con los ahorros que tenía guardados para emergencias. Esta era mi emergencia. Salvarme a mí misma. El primer espacio completamente mío en décadas. Sin cajas de otros, ocupando mi cama. Sin reglas de otras personas. Sin tener que pedir permiso para existir. Esa noche, antes de dormir en mi nueva cama, compré un cuaderno en la papelería de la esquina. Uno bonito, con portada de flores bordadas. En la primera página escribí: «Sueños de Amalia. Nunca es tarde». Comencé a hacer listas. Cosas que quería hacer, aprender, experimentar. Retomar el bordado artístico que tanto amaba. Visitar el mercado de telas los domingos. Tomar clases de algo nuevo. Conocer personas fuera del círculo sofocante que había sido mi vida. A la mañana siguiente, me miré al espejo y me hice una promesa. Nunca más aceptaría humillaciones. De nadie, ni siquiera de mi hijo. Tomé otra decisión firme. No volvería a vivir con Esteban. Nunca. Esa etapa había terminado. Si quería verme, podía buscarme. Si quería una relación, tendría que ser en mis términos, con respeto, con dignidad, o simplemente no sería. Establecer esos límites dolía. Sentía como si estuviera cortando un cordón umbilical que llevaba 45 años conectándonos. Pero ese cordón se había vuelto una soga que me ahorcaba.
La paz de mi cuarto alugado me sorprendió. Era silencio real, no el silencio tenso de la casa de Esteban, donde cada ruido mío era una molestia. Era soledad elegida, no impuesta. Entendí algo fundamental. La soledad acompañada de dignidad era 1000 veces mejor que la compañía basada en desprecio. Una tarde, sentada en mi mesa pequeña, con una taza de té, escribí una carta. No para enviársela a nadie, sino para mí misma. Querida Amalia, tengo derecho a vivir. Tengo derecho a soñar, tengo derecho a elegirme sin culpa. Durante 68 años creí que mi valor dependía de cuánto daba a otros. Hoy entiendo que mi valor existe simplemente porque existo. No soy perfecta, cometí errores, pero también hice todo lo que pude con lo que tenía, y eso es suficiente. Hoy empiezo de nuevo, no como madre fallida, no como abuela rechazada, sino como Amalia, simplemente Amalia, y Amalia merece ser feliz. Firmé la carta con lágrimas serenas rodando por mis mejillas. Lágrimas de alivio, no de tristeza. Era mi propio renacimiento, y lo estaba firmando con mi propia mano. Al día siguiente, mientras caminaba de regreso del hospital, noté un centro comunitario que había pasado 1000 veces sin verlo realmente. Había un cartel en la entrada. Talleres para adultos mayores. Inscripciones abiertas. Entré. Una señora amable me recibió con sonrisa genuina. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero inscribirme en algo. Me mostró la lista de opciones. Taller de bordado artístico, curso de tecnología para adultos mayores, yoga, pintura, club de lectura. ¿Puedo inscribirme en 2? Por supuesto. Elegí el bordado y la tecnología. Uno para recuperar lo que amaba. Otro para demostrarme que sí podía aprender, que no era demasiado vieja como Mariela insistía. Las clases empezaban la semana siguiente. Salí de ahí con 2 certificados de inscripción y algo que no había sentido en años. Emoción por el futuro. Esa noche, en mi cuarto, arreglé mi pequeño espacio. Puse mis cuadernos en la mesa. Colgué mi ropa en el armario. Acomodé las pocas cosas que había traído. No tenía mucho, pero era mío. Por primera vez en décadas sentí control sobre mi propia vida. No estaba esperando que alguien me diera permiso para existir. No estaba midiendo cada palabra para no molestar. No estaba desapareciendo para hacer espacio a otros. Estaba apareciendo. Para mí misma. Me senté en la cama y cerré los ojos. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones completamente. Hice un juramento silencioso. Nunca más me apagaría por nadie. Nunca más sacrificaría mi felicidad creyendo que eso era amor. Nunca más rogaría por migajas de afecto. Merecía el banquete completo. Y si nadie me lo ofrecía, lo prepararía yo misma. Abrí los ojos y miré mi cuarto pequeño, mi ventana con vista al parque, mi mesa con cuadernos de sueños. Sonreí. Una sonrisa real que salió desde adentro. Esto era solo el comienzo. 3 semanas después de irme, Esteban apareció en el hospital. Lo vi desde lejos, caminando por el pasillo con pasos inseguros, buscándome con la mirada. Estaba diferente, más delgado, ojeras marcadas, el cabello despeinado. La ausencia de su madre perfecta y siempre disponible le estaba pesando. «Mamá», dijo al verme. Su voz sonaba pequeña, casi infantil. «Esteban». Nos sentamos en la cafetería. Él pidió un café que no tocó. Yo esperé. No iba a facilitarle las cosas esta vez. Yo necesito hablar contigo. Te escucho. Intentó justificar sus comportamientos. Es que con el trabajo he estado muy estresado y Mariela también está pasando por mucho. No fue mi intención tratarte mal. Las palabras sonaban vacías, ensayadas, excusas que no explicaban años de desprecio sistemático. ¿Y por eso me gritaste delante de tus amigos? ¿Por estrés? Fue un mal momento. Lo siento. Mi celular vibró. Mariela, un mensaje largo tratando de reconciliar, lleno de palabras dulces, pero con el mismo control de siempre. Tu padre estaría triste de vernos así. Deberías volver a casa. Te extrañamos. La niña pregunta por ti. Podemos empezar de nuevo, pero necesito que entiendas que todos tenemos que poner de nuestra parte.
Borré el mensaje sin terminar de leerlo. Miré a Esteban y por primera vez vi claramente su miedo. No era miedo de perderme como madre. Era miedo de perder la mano de obra emocional. La persona que cocinaba, limpiaba, cuidaba a su hija, resolvía problemas. Esteban, ¿qué es lo que realmente extrañas de mí? ¿Cómo qué? ¿Extrañas hablar conmigo? ¿Reírte conmigo? ¿Conocer cómo estoy? ¿O extrañas lo que yo hacía por ti? El silencio fue su respuesta. Mamá, yo nunca quise hacerte daño, dijo finalmente con voz quebrada. Nunca entendí cuánto te estaba lastimando. Pensé que estabas bien, que así era normal. ¿Normal? ¿Tratarme como empleada es normal? No lo veía así, lo juro. Simplemente me acostumbré. Había culpa en su voz, una culpa confusa, tardía, casi infantil, como un niño que rompe algo valioso sin querer y recién entiende el daño cuando ya es tarde. No sé en qué me convertí, mamá, dijo, y su voz tembló. Miro hacia atrás y no reconozco al hombre que te gritó esa noche. Pero tampoco sé cuándo empecé a ser así. Lo escuché sin interrumpir. Parte de mí quería consolarlo, volver al viejo patrón de protegerlo de su propio dolor, pero me quedé quieta. Él necesitaba sentir esto. Yo necesitaba no rescatarlo. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Quiero que vuelvas. No voy a volver a tu casa, Esteban. Pero tengo mi propio lugar ahora, mi propia vida, y no voy a renunciar a eso. Intentó acercarse, tomar mi mano como cuando era niño y buscaba consuelo después de una pesadilla. Pero ahora era yo quien imponía el ritmo. Retiré mi mano suavemente. Si quieres una relación conmigo, será diferente, dije con firmeza, con respeto, con límites claros y con la certeza de que yo también tengo una vida que importa. Por primera vez en años, Esteban me miró realmente, no como la madre sombra que siempre estaba ahí, no como la empleada emocional, sino como una persona, una mujer con sentimientos, necesidades, dignidad. No sabía que te sentías así, susurró, porque nunca preguntaste. La conversación duró 2 horas. Él lloró. Yo me mantuve firme. No cedí a la tentación de decir, está bien, no importa, solo para terminar la incomodidad. Cuando se fue, me quedé sentada en la cafetería procesando lo que había pasado. Su ausencia había desmoronado la fantasía de autonomía que él y Mariela habían construido. Sin mí sosteniendo su vida cotidiana, las grietas se habían vuelto obvias. El arrepentimiento de Esteban existía. Era real, pero no garantizaba cambio. Las palabras eran fáciles. Los hechos serían la verdadera prueba. Rosario me esperaba arriba. Subí las escaleras sintiéndome extrañamente ligera. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Bien, diferente. ¿Vas a volver con él? No, pero tal vez podamos construir algo nuevo, si él realmente quiere. Rosario sonrió. Aprendiste la lección más importante. ¿Cuál? Que el amor de otros no te salva. Solo el amor propio lo hace. Tenía razón. Durante décadas busqué en Esteban la validación, el amor, el reconocimiento que solo yo podía darme a mí misma. Esa noche, sola en mi cuarto, entendí algo final. Esteban estaba aprendiendo, tardíamente, que el respeto no era opcional, que yo no era un recurso infinito, que las madres también eran personas. Si quería estar en mi vida, tendría que ganarse ese lugar. Con acciones, no solo palabras. Y yo, finalmente, estaba bien con eso. No volví atrás. Esa decisión se volvió el fundamento de mi nueva vida. Construí una rutina que me llenaba en lugar de vaciarme. Visitaba a Rosario cada mañana en el hospital, la acompañaba a terapias, la ayudaba con ejercicios de rehabilitación, pero también cuidaba de mí misma. Las tardes eran mías, completamente mías. El centro comunitario se convirtió en mi segundo hogar. En el taller de bordado conocí a Clara, una mujer de 72 años con risa contagiosa y manos mágicas con la aguja. Nos hicimos amigas inmediatamente. ¿Sabes cuándo empecé a vivir de verdad?, me dijo un día mientras bordábamos flores en un mantel. A los 70, cuando mi esposo murió y me di cuenta de que había pasado 50 años viviendo para él.
Sus palabras resonaron profundamente en mí. No estábamos solas en esto. Muchas mujeres de nuestra generación habían desaparecido en el servicio a otros. Pero no era demasiado tarde para aparecer. En el curso de tecnología aprendí a usar mi celular con confianza sorprendente. Instalé aplicaciones, aprendí a hacer videollamadas, descubrí grupos de WhatsApp de bordadoras donde compartían patrones y técnicas. ¡Miren esto!, le mostré orgullosa a Clara un diseño que había encontrado en línea. Amalia, ya eres toda una experta. No era experta, pero tampoco era la vieja torpe que Esteban había gritado. Era una mujer aprendiendo, creciendo, descubriendo capacidades que habían estado dormidas. Bordar nuevamente reencendió algo fundamental en mí. Cada puntada era un acto de creación, de belleza, de propósito propio. No bordaba para decorar la casa de alguien más. Bordaba porque me hacía feliz. Las semanas pasaron ligeras, llenas de una vida que antes faltaba. Conversaciones con amigas, risas genuinas, proyectos propios, silencio elegido en lugar de impuesto. Esteban comenzó a visitarme. Al principio cada semana, luego cada 2 semanas. Las visitas eran diferentes ahora, más humildes, más respetuosas. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba y realmente esperaba la respuesta. «Bien, muy bien, de hecho. Te ves diferente, más, no sé, ¿feliz?». «Lo estoy». Traía a mi nieta algunas veces. La pequeña corría a abrazarme con alegría genuina. Esos momentos eran dulces, pero ya no definían mi existencia. Eran parte de mi vida, no toda mi vida. Lo abrazaba cuando venía, pero no renunciaba a mis límites. Si me trataba con respeto, yo respondía con cariño. Si volvía a los viejos patrones, yo me retiraba sin culpa. La relación estaba renaciendo, lentamente, dolorosamente, pero de forma más equilibrada. «Mariela dice que deberías venir a cenar un domingo», me dijo una tarde. «Dile a Mariela que me invite ella directamente y que pregunte si me conviene el día». Esteban parpadeó, sorprendido. Luego asintió. «Tienes razón. Pequeños cambios, pero significativos». Encontré una paz que no había conocido en décadas. No era la paz falsa de evitar conflictos. Era la paz real de vivir alineada con mi propia dignidad. Entendí algo que cambió todo. El amor verdadero no exige el sacrificio del alma propia. El amor sano celebra, no consume, nutre, no vacía. Un sábado compré un llavero nuevo en el mercado de artesanías. Era de cerámica pintada, con flores bordadas en relieve. Lo colgué en mis llaves con sonrisa amplia. Era símbolo de mi libertad, de mi espacio propio, de mi vida elegida. Clara me vio admirándolo. «¿Nuevo?». «Sí, para mi nueva casa». «Tu cuarto en la pensión, querrás decir». «No, mi casa, porque un hogar no es el edificio, es el espacio donde puedes ser tú misma». Ella me abrazó. «Mira cómo has crecido en estos meses». Tenía razón. Había crecido más en 3 meses que en 3 décadas. Rosario recibió el alta del hospital. Conseguimos un pequeño departamento juntas, cerca del centro comunitario. 2 hermanas reconstruyendo lo que el orgullo había roto. «¿Estás feliz?», me preguntó una noche mientras tomábamos té en nuestro balcón diminuto. «Sí», respondí con certeza absoluta. «Lo estoy». Miré las luces de la ciudad. Cada ventana iluminada era una vida diferente, una historia distinta. Y yo finalmente estaba escribiendo la mía. Sonreí pensando en todo lo que aún quedaba por vivir. Proyectos de bordado que quería intentar, lugares que quería visitar, clases que quería tomar, amigas que quería conocer mejor. Nunca era tarde para recuperar la propia voz, para elegirse a sí misma, para vivir con dignidad. Mi historia con Esteban no había terminado, pero había cambiado radicalmente. Ya no era la historia de una madre sacrificada y un hijo ingrato. Era la historia de 2 personas aprendiendo a relacionarse con respeto mutuo, o no relacionarse en absoluto. Y yo estaba en paz con ambas posibilidades. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones. Esta historia terminaba aquí. Pero mi vida,
Mi verdadera vida finalmente comenzaba. A los 68 años, Amalia había nacido de nuevo. Y esta vez viviría para sí misma. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.